Hola, en esta ocasión vamos a continuar discutiendo, dialogando, charlando acerca de este libro, Nietzsche, tres ensayos, de la pluma de excelentes filósofos zacatecanos, Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Ya analizamos el artículo de Villegas Mariscal, que es el más corto. Estamos ahora ya en el artículo de Sergio Espinosa Proa. Y pues vamos avanzando. Ya vamos en la parte, en el parágrafo 8, en el parágrafo 7 y en el parágrafo 6, que son los que vamos a discutir en esta oportunidad. ¿Qué nos dejan estos parágrafos? Vamos a hacernos una imagen de nuestros doctos, de nuestros sabios, de nuestros eruditos, a la luz de lo que nos dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia o de lo que nos dice Nietzsche en La ciencia jovial. ¿Qué nos dice Nietzsche en La ciencia jovial? Que todo erudito tiene una joroba y que todo erudito tiene un alma retorcida. Podemos esperar que esta comprobación se pueda hacer de manera empírica si nuestros sabios son jorobados, pero no podremos saber nunca si su alma está retorcida, porque el alma es algo que no se ve, pero se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? En lo que vamos a llamar el nihilismo, en ese odio hacia la vida. El erudito odia la vida, no hace nada por la vida. Sus pesados y gruesos tomos surgen de la inspiración de otros libros, no surgen de la inspiración que nos llega al aire libre, surgen de la inspiración de estar metidos en las bibliotecas. De ahí surgen esas inspiraciones. Y Nietzsche quiere que la ciencia surja, la nueva ciencia, la ciencia alegre, por eso ciencia jovial, no la ciencia triste, la ciencia antivida de la mecánica clásica, del determinismo clásico. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar de Spinoza, el determinismo clásico. En la parte 6, Spinoza vuelve sobre algo que les gusta mucho, que es la concepción que tiene Nietzsche del lenguaje como metáfora. Nos habla de que, lo cito, el lenguaje está compuesto de metáforas y él mismo en su totalidad es una metáfora. ¿Por qué nos dice esto Spinoza? Bueno, porque lo que quiere destruir es la superioridad supuesta que hay entre el logos, la razón, y el mito, que sería lo irracional. Ya discutí mucho con ellos sobre esto del mito cuando expuse su anterior libro. En esta ocasión, bueno, vuelve sobre esos temas porque son los únicos temas que conocen. Le dan vueltas al molino de sus grandes ideas de hace 40 años. Pero bueno, vamos a ello. El mito y el logos son diferentes maneras de metaforizar. Eso es lo único que nos quiere decir Spinoza, que según él nos dice el pensador abismal. En este caso, si por pensamientos abismales entendemos aquellos que nos provocan un cierto malestar, diremos que los pensamientos de Spinoza Proa son semiabismales. Habitan no en los fondos abisales del océano, donde todos los peces son feos, sino en las aguas medianas, antes de llegar a los abismos, y sus ideas, bueno, pues hasta son coloridas y bonitas, y por eso cautivan tanto el corazón de los lectores distraídos. Bien, entonces, el logos y el mito no son, ni establecen, ni hay entre ellos una jerarquía. El logos, la razón, no es superior al mito por la sencilla razón de que son metáforas. ¿Metáforas de qué? De la propia subjetividad. Vamos a decirlo como lo dice Spinoza Proa. Las palabras no transmiten conocimientos sobre objetos, comunican emociones. Es la intensidad, la modulación y el ritmo lo que persuaden, no el contenido. Entonces, otra cita más, la distancia entre comprensión y explicación ocupó un primer plano en aquellos años. De hecho, sigue siendo la principal diferencia metodológica entre la hermenéutica y el positivismo lógico. Para Spinoza, la única diferencia que hay entre el mito y el logos no es de jerarquía, sino de modo
en la que producen una impresión en nuestro yo, en nuestra mente. ¿De qué manera nos impresiona el logos? Bueno, con explicaciones que remiten a las leyes de la mecánica clásica, al mundo determinista del esquema newtoniano. Y el mitos, bueno, el mitos apela a la comprensión. ¿A qué comprensión? A la comprensión del mundo humano. Él utiliza la siguiente metáfora. La voy a repetir directamente de él. Nos dice así. Podríamos afirmar que el mito quiere comprender encantando, mientras que el logos intenta explicar desencantando. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Bueno, nos lleva a una curiosa teoría. Bueno, al menos aquí en este parágrafo, el parágrafo 6 del libro de Spinoza, hay una curiosa transición de la discusión entre el logos y el mito como simples modalidades, como comprendemos y explicamos el mundo, son modalidades de nuestro conocimiento del mundo o modalidades del conocimiento de nosotros mismos. En un caso nos explicamos a nosotros mismos algo y en otro caso comprendemos desde nuestra subjetividad algo. Bueno, en realidad aquí es un poco equívoco decir subjetividad y objetividad. De acuerdo a lo que nos está diciendo Spinoza, no hay algo como lo objetivo. Por eso el logos no es superior al mito, porque el logos, al tener la pretensión de llegar hasta la objetividad del mundo, pues no lo puede hacer porque es una metáfora exactamente como lo es el mito. Eso es lo que nos dice Spinoza. Y luego, curiosamente, hace una transición para decirnos que los griegos no son pesimistas. Los griegos son amantes de este mundo. Sus dioses son dioses que conviven con ellos. No están subordinados a los dioses, al contrario del judio-cristianismo, que es una religión que mata, porque no hace nada por la vida, sino que está en contra de esa vida. Bien, esa es la curiosidad transición que nos hace Spinoza proa de estar discutiendo lo que viene a ser la distinción entre comprensión y explicación, y nos dice algo interesante. La distancia entre comprensión y explicación ocupó un primer plano en aquellos años. De hecho, sigue siendo la principal diferencia metodológica entre la hermenéutica y el positivismo lógico. Positivismo lógico. El positivismo lógico es un fenomenismo. La mayoría de las personas se imaginan que el positivismo lógico es una suerte de realismo y que se opone en gran medida al idealismo. Pues no. El positivismo lógico, Reichenbach, Carnap, todos ellos son realmente seguidores de Kant, son neokantianos y son fenomenistas casi en el estilo kantiano. Lo único que le cambian es la concepción que tenía Kant del espacio y la geometría. El a priori se vuelve un a priori revisable en la expresión de Carnap, el a priori relativizado. De hecho, así se llama uno de sus libros de Reichenbach, que creo que Spinoza no conoce. Se llama La teoría de la relatividad y el a priori. Sí, creo que así se llama, la teoría de la relatividad y el a priori, en donde nos explica precisamente su concepto de a priori relativizado, de cómo puede el fenomenismo dar cuenta de la física teórica contemporánea de esos señores. Son fenomenistas. Einstein fue fenomenista en un principio, después fue realista y al final termina por decirnos que la mejor manera de hacer ciencia es ser oportunista, es decir, algo que el pensador abismal estaría perfectamente de acuerdo, porque es algo curioso decir que los científicos son oportunistas epistemológicos. Bueno, lo son. Aquello que funcione, aquello que haga por la ciencia, aquello que nos permita avanzar en nuestras teorías científicas, aquello es lo que funciona, es lo que debemos aceptar. El pensador abismal aplaudiría. Spinoza no tanto, porque pues él no comprende las muchas mutaciones que la ciencia ha tenido. Él sigue anclado en el concepto de la mecánica clásica del 19. Es así, determinista, ideológicamente determinista, porque pues obviamente en la medida en que ese determinismo se reconstruía con ecuaciones diferenciales, estaba sujeto a la posibilidad de que esas ecuaciones diferenciales tuvieran soluciones caóticas, como Poincaré descubrió en el problema de los tres cuerpos. Pero bueno, eso está más allá de nuestros amigos. Se les empieza a ver quizá la joroba a estos eruditos. Tal vez han pasado demasiado tiempo sumergidos en el pensador abismal en lugar de ir a vivir como él hubiera querido. Bien, entonces, una vez que nos platica esto, dice
Spinoza, que Nietzsche empieza a descubrir, así lo dice, el Nietzsche de estos años advierte una mutación de la actitud primitiva consistente en un talante teñido por la debilidad y el miedo a una actitud más viril, caracterizada por la seguridad y la firmeza. Va a decirnos que Nietzsche considera que los griegos tenían una forma de vida precisamente que promovía la vida en oposición completa al cristianismo, el paganismo contra el cristianismo en este caso, el paganismo griego contra la religión asfixiante del cristianismo. ¿Cristianismo católico o protestante? ¿Quién sabe? Hará estas distinciones un poco más adelante, pero las hará de manera incoherente. Bueno, dice, esto es interesante. La consecuencia es palmaria. No se trata para la civilización griega de cocinar santos, sino de cultivar genios. Pero le parece evidente que con la ciencia y el cristianismo esa transición no solo no se ha logrado, sino que se ha vuelto imposible, se ha malogrado. La ciencia y el cristianismo, ¿qué es lo que impiden, según interpreta Spinoza a Nietzsche? La ciencia y el cristianismo impiden transitar del salvajismo, la violencia y las tinieblas a la civilización, la razón y la luz. Cristianismo y ciencia son, bueno, aquí lo dice, salvajes, violentas y oscuras. Es necesario construir una ciencia jovial. Quizá esa ciencia es la que construyó Mach, quizá esa ciencia es la de la mecánica cuántica. Dejémoslo en suspenso, no lo encontraremos en Spinoza, ni siquiera tematizado. Bien, entonces, vamos al parágrafo 7. Después de que Nietzsche nos ha dicho que los griegos son aquello que debe de forjar nuestro horizonte, debemos de movernos bajo el horizonte de los griegos, no tratar de imitarlos, sino de tenerlos como horizonte para tener una vida más plena, más rica. Pasamos a algo que Spinoza comienza con un lirismo sorprendente. Nos va a hablar del Nietzsche joven. Nietzsche, cuando joven, estaba interesado en el azar y en el destino. A ese joven, a ese niño, a ese muchacho, le parecía que el orden que hay en el universo no podía ser casual. Sin embargo, un día descubre a Schopenhauer. Cae en las negras aguas del idealismo alemán. Porque no lo dudemos, Schopenhauer es un discípulo de Kant. Y como todos los postkantianos, como la mayoría de los postkantianos, el más exitoso de los postkantianos, por supuesto, es Hegel. Pero como la mayoría de los postkantianos, sea Feuerbach, sea Schelling, todos ellos tratan de romper los límites que le había trazado Kant a la razón. El móvil fundamental de la crítica de la razón pura es establecer los límites de la razón. Cuando la razón se va. Eso los logra establecer no en la analítica trascendental, que son los primeros libros, sino en la dialéctica trascendental, que son los últimos libros, antes de la arquitectura de la razón. En la dialéctica trascendental nos muestra cómo es que la razón, cuando trata de establecer conclusiones acerca de Dios, el mundo, el yo, es conducida a aporías. Dios, el mundo y el yo, que son los temas fundamentales de la metafísica, pues están más allá de la razón, y la razón se extravía. Recuerden las famosas aporías kantianas. Se puede demostrar que el mundo tiene un principio, tanto como se puede demostrar que el mundo no tiene un principio. Eso es lo que va a llevar a Kant a establecer los límites de la razón, a hablarnos de la cosa en sí. Bueno, la cosa en sí la introduce en la analítica, pero esos son los límites. Ergo, ¿qué va a ser el postkantismo, el idealismo alemán posterior a Kant? Va a tratar de romper esos límites, va a tratar de llegar al conocimiento, aunque eso sería imposible, porque todo conocimiento, como lo he dicho ya en otras veces, es la síntesis del entendimiento y la sensibilidad. Si no tenemos el dato sensible frente a nosotros, si no nos llega una impresión a los sentidos, es decir, si el fenómeno no impacta, por decirlo de manera metafórica, si el fenómeno no nos impacta, ¿cómo podríamos tener conocimiento de lo ultrasensible? No podría haber la síntesis del concepto. Lo ultrasensible, bueno, carecemos de un concepto de ello en el idealismo alemán. Serán los, como ya lo he dicho una y otra vez, los posteriores, los idealistas posteriores a Kant los que tratarán de llegar a esto. Y es aquí donde es Schopenhauer.
El mundo del fenómeno es el mundo de la mecánica clásica. Es el mundo descrito por las leyes de Newton. Eso hay que tenerlo siempre perfectamente claro. El mundo de los sentidos, el mundo de la experiencia, está regido por las leyes de Newton y es, bueno, determinista y es, bueno, ordenado, organizado. Cuando queremos ir más allá de esto es cuando empiezan a surgir palabrería que pues en realidad tiene muy poco de sustancia, por decirlo de esa manera. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente, ese es el mundo fenoménico. Tras el mundo fenoménico está la cosa en sí. ¿Qué hay ahí? Algo que no podemos saber. No tenemos conocimiento de ello ni podemos forjarnos un concepto de ello. Sin embargo, todos estos señores creen que pueden hacerlo. Eso es de lo que nos platica Spinoza en esta parte 7. En esta parte 7. Y aquí lo voy a leer ahora directamente de él. El de Danzig, o sea, Schopenhauer, pretende que la voluntad es ese fondo sin fondo, oscuro y ciego, cuya manifestación es el mundo. La primera objeción salta a la vista. Se le está otorgando, de modo quizás ilegítimo, no quizás, ilegítimo, carácter ontológico a algo que desde Kant simplemente se sustrae a los poderes de la razón. Es un límite de la razón. No sabemos qué es, pero sabemos qué es. Lo único que sabemos de esa supuesta cosa en sí es que está ahí. Lo único que sabemos de Dios es que quizá esté ahí, o quizá no. Lo único que sabemos del yo es que quizá lo haya, pero quizá no. Lo único que sabemos del mundo es que quizá sea lo que esté detrás de las apariencias, pero tal vez no haya ese mundo, que es lo que le gusta mucho decir a estos señores, a Spinoza, a Villegas. Les gusta mucho decir, es que tras de las apariencias no hay algo. Esa es una forma de idealismo. Hay otro idealismo más moderado, pues que nos dice hay algo, pero no lo conocemos. Y hay otro idealismo completamente desbocado que cree que sabe lo que hay atrás de las apariencias y que a eso le llama voluntad y que habla de la contingencia. Eso es lo que aquí de esto de lo que nos está hablando Spinoza. Tal vez no religioso, pero poético sin duda, Nietzsche se ve entonces obligado a distinguir lo demostrable de lo pensable. Lo primero afecta a los objetos, lo demostrable. Lo segundo no. Demostrable y pensable. Es demostrable y lo otro es pensable, pero el que sea pensable no significa que tenga alguna sustancia. Yo recuerdo haber leído en alguna ocasión un artículo de unos investigadores, creo que italianos, donde nos hablaban acerca de los modelos matemáticos de los taquiones. Y hacían una afirmación, creo que el autor era un tal Recami. Recami. Nos hacía esta afirmación que pues es insostenible. Si es pensable, entonces es. Tan grande idealismo de dónde nos sale en las revistas de física. Si es pensable, entonces quiere decir que si yo lo logro construir un modelo matemático consistente, significa que eso que es consistente existe. Pues no hay ninguna garantía de ello. Simplemente es un sistema formal consistente. ¿Para qué sirva? Bueno, pues exactamente para lo que sirven las especulaciones acerca de la diferencia, de la contingencia absoluta, etcétera, 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 de lo que está detrás de los fenómenos, de lo que está detrás de las leyes de la física, que es un hablar y hablar y hablar a partir de asociaciones, y todos ellos se dan cuenta porque terminan por caer en la muy vaga hipótesis de que dejan de ser filósofos y se vuelven literatos y que por lo tanto la filosofía, se reduce a literatura. En esas cosas caen todos estos compañeros porque pues ¿qué más pueden decir si todo de lo que hablan son invenciones, consistentes pero invenciones? Bien, para Schopenhauer, la filosofía es una pulsión tempestuosa. Por supuesto que aquí también vamos a recordar otra de las cosas interesantes que nos dice Spinoza. Para Nietzsche, no hay que dejar de lado las emociones. Hay que fluir sobre las emociones.
de lo que hay que olvidarnos es, bueno, de la razón. De la razón. Yo espero que todos se olviden de la razón cuando les llegue un salario miserable por haber trabajado tanto. Yo espero que se olviden de la razón cuando los esté plagando una enfermedad y decidan simple y sencillamente asumir lo trágico. Me voy a morir, ni modo. Que sea por un virus, pues ni modo. Pero bueno, esperemos que estos compañeros así lo asuman. Continuamos en el siguiente. Gracias.